Así ¿no? es. Porque son Claro, votadas y ratificadas. Ratificadas después del veto del gobierno. Hola Fabián, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes para vos, para la mesa, para la gente de la M530. Y efectivamente, como vos estás señalando, una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que tiene mayoría el oficialismo, una mayoría que además ha sido de alguna manera amañada en cuanto a la cantidad final de miembros que tiene la Libertad Avanza, porque no se respetó el sistema DON, le correspondían 18, tiene 20. Le negó uno a Provincias Unidas y otro al FIT, que no tiene ningún tipo de presencia en esta comisión, y un desarrollo que está siendo marcado justamente por estas falencias, estas leyes que el gobierno ha decidido retirar directamente del presupuesto del año pasado. Estoy con el Jorge Tayana. Bueno, Jorge, en principio, gracias por atender a Radio Madres. Vamos acá a la sombra, si no nos fascinamos. Preguntarte cuáles son las leyes que efectivamente ha prácticamente borrado de un plomazo y qué implica. Bueno, hay muchas restricciones y básicamente la conclusión es que es un presupuesto de ajuste, es decir, aquello de que ya empezaba el crecimiento no es así. El presupuesto está claro que es un presupuesto de ajuste restrictivo y un ajuste que continúa lo que ha venido haciendo el gobierno, es decir, fortalecer a los que más tienen y quitarle a los que menos tienen. ¿Qué quiere decir esto? Que están perjudicadas las provincias con los aportes que tiene que hacer el gobierno nacional, están restringidos, están perjudicada la educación, porque se elimina el 6% del producto de la ley de financiamiento educativo, está perjudicada la ciencia y la tecnología, porque también se elimina el 1% del PBI para ciencia y tecnología, está perjudicada la salud y hay una gran restricción en obras públicas. Así que hay algunas obras, pero todas las obras que estaban en el presupuesto 23 no están y siguen afuera. Yo quiero hablar de eso, del Canal Magdalena, que es una cosa que estaba en el presupuesto 2023 y que después lo sacaron y que el gobierno parece no tener ningún interés en hacerlo. En conclusión, una ley que mantiene el ajuste y que estamos seguros que no habrá crecimiento. Te hago una pregunta más que tiene que ver con un sector que vos específicamente manejabas, que era el FONDEF, que se conoce de nada. la defensa de los aviones que trajeron, las Stryker. Y no van a poder, los aviones no van a poder volar prácticamente, van a tener muy poco presupuesto. Y los Stryker, bueno, es un vehículo para Afganistán, no sé para qué lo traen acá. Te escucha el diputado Tayana, Pablo. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por este rato. A ver, quiero preguntarte concretamente sobre esta derogación que conlleva el dictamen de presupuesto de las leyes de financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad. Lo primero que nos preguntamos es si esto vale, si vale que el gobierno pueda en un dictamen de presupuesto llevarse puesta leyes que fueron votadas por tanta mayoría y ratificadas, ¿no? Bueno, esa es una buena pregunta. Pero ellos lo plantean así, ¿no? O sea, así como esas leyes que las vetó y el Congreso logró vencer ese veto, bueno, entonces ellos directamente no lo ponen en el presupuesto del año que viene y lo eliminan. Yo creo que todo eso es judiciable después, ¿no? Uh-huh. Pero veremos, tienen que ver si lo sacan. Sí, claro. Están con un impulso fuerte y veremos cuáles de los resultados de la comisión. Ahora está la comisión junto con el tema penal, con la comisión conjunta, y bueno, yo creo que mañana tenemos sesión y ahí se debatirá el dictamen. Jorge, no quiero sacarte mucho tiempo, pero sí preguntarte por el momento, ¿no? Porque es un dictamen que ha tenido respaldo de Jalil de Catamarca, de Sáenz de Salta, sí, de Pasalaca de Misiones, de Jaldo de Tucumán. Bueno, creo que San Juan, si no me equivoco, también acompañó. Quiero decir, hemos visto en las últimas horas transferencias de ATNs y todo está muy, muy explícito, ¿no? Te quiero preguntar por esa escena, porque son gobernadores cuyos diputados y diputadas colaboraron, por ejemplo, para el acompañamiento de esas leyes, entre otras cosas. Sí, eso es.
estrictamente cierto y muestra que la voluntad de algunos gobernadores se obtiene con muy pequeñas concesiones, perdiendo de vista la perspectiva global, ¿no es cierto? Uh-huh. Que si no hay una estrategia de crecimiento del país, de desarrollo y de movilización de sus recursos, poco vale obtener una pequeña concesión para la provincia. Claro. Pero bueno, ese es el debate que habrá que dar para que se termine de comprender los efectos nacionales en cierta medida. Que también habla del momento de la oposición, Jorge, o de las oposiciones. Habla del oposiciones. momento, sí, bueno, ahí habla del oficialismo, que ganó las elecciones y se siente con derecho a imponer, y muchos parecen de una u otra manera aceptarlo o sentir que no tienen más remedio para eso. Yo creo que no es esa la posición correcta, ciertamente, pero bueno, así estamos. Una última reflexión, Jorge. ¿Y cómo se recrea una oposición para ponerle frenos a una avanzada tan brutal? Primero, escuchando a la gente, a los actores, a los trabajadores, a los terciarizados, a los pequeños y medianos propietarios, escuchando las distintas opiniones para tener una sintonía más cercana con el pueblo, que es evidentemente en donde ha habido limitaciones, porque por algo ganó el oficialismo. Y lo segundo es construyendo una propuesta opositora alternativa a lo que plantea el gobierno. Hay otro país vivible y aunque hoy mucha gente no lo crea, yo creo que se van a terminar de convencer y eso hay que persuadir. Perón decía que conducir es persuadir. Bueno, hay que persuadir y para eso hay que tener argumentos, hay que debatir y no cansarse de escuchar. Gracias, Jorge, abrazo grande. Y mañana a la marcha, el jueves a la marcha, sí, perdón. El jueves. Okay. Un abrazo grande. Fabián. Le agradecemos a Jorge. A ver, Pablo, si tengo un minuto más. Sí, claro. Voy a ver si puedo traer un oficialista. Diputado Mayoraz, un minutito para la 530, puede ser. Un minutito. Un segundito. ¿No puede? Pero es un segundo, nada más, preguntarle de la comisión, de los resultados de la comisión. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí. No escucho nada. No, preguntarte cómo considerás que se votó este proyecto, si el quite y la desaparición de algunas leyes no va en contra de lo que votó el propio Parlamento con respecto a discapacidad, con respecto a Andís, con respecto a la cuestión universitaria. Mire, yo creo que eso lo define justamente el Congreso. El Congreso se renueva la composición. Esas insistencias de leyes lo hicieron aprovechando una mayoría que tenían, que no respondía a los intereses y necesidades de la gente, donde el 26 de octubre ratificó que quiere otra cosa, que quiere otro rumbo. Entonces, por eso en este proyecto de ley, que lo que estamos viendo es que tiene más apoyo de los que dicen que de estar en contra. Entonces, creo que básicamente esto refleja realmente el rumbo que quiere la ciudadanía. Gracias, Mayoraz, muy amable. Adiós. Bueno, ese es el argumento entonces, Pablo, sí, del oficialismo. Importante el testimonio, porque habla de la desconsideración respecto de las instituciones, ¿no? Porque no es un capricho eventualmente que un Congreso tenga en un momento mayorías y en un momento tenga otras. Hay un Congreso que efectivamente votó como votó, que insistió como insistió, qué sé yo, no sé, es como si fueran a prueba de argumento, digamos, ¿no? Una cosa por el estilo. Pero bueno, Fabián, va a ser interesante conocer testimonios también respecto de si esto vale, ¿no? A mí me encantaría saber si en un presupuesto se puede derogar una ley de esta manera. Entiendo que el oficialismo habrá buscado la forma. ¿Y con qué clima después, Fabi, vos que estuviste ahí en la comisión? Sigue la discusión, ahora está hablando la diputada Romina del Pla. Pero esta es otra comisión, ¿no? Sí, pero estamos hablando de más o menos la continuidad, estamos hablando de la cuestión ligada a la tributación. No, esto sigue siendo economía, el presupuesto sigue haciendo. Pablo, sigue estando, ya se aprobó el proyecto, pero continúa. Siguen discutiendo. Está así presidiéndola justamente Venegas Lynch, que fue proclamado por su gran capacidad luego de la salida de Spert. Hay que recordar eso, que reemplaza nada más y nada menos que al ex diputado y candidato, y de alguna manera
expresando, en este caso Romina del Pla, arengando y explicando claramente qué es lo que está en juego con este presupuesto. Por supuesto, lo que se viene el día de mañana, el jueves, 2 días movilizados en la calle mañana, dentro del recinto, el jueves fundamentalmente en la calle, pero indudablemente una semana con mucho calor de diciembre. Pablo. Yo entiendo, Fabián, además que se aprobó también ese dictamen para que impone la famosa regla fiscal que prohíbe el déficit. Sí, efectivamente una cosa que es realmente de alguna manera absolutamente, me parece extemporánea, ¿no? No sé cuál es tu opinión y tu mirada, pero sí, está claro que es difícil de llevar a la práctica aprobación de leyes y condenar a diputados por presentar esas propuestas. No sé, claro, tiene sanción penal, tiene, ¿no? Para diputados y diputadas o para legisladores y legisladoras que efectivamente aprueben algo que no tiene un respaldo presupuestario. Bueno, Fabián, nos quedamos ahí, quedamos atentos a lo que vos nos digas, porque esta semana pasa por el Congreso y por la calle, así que va a ser importante el testimonio. Estamos acá. Abrazo grande. Te pido, lo saludo a Joan Franco, que está hoy en la puesta en el aire, Macedo. Te pido, Joan Franco, si podemos escucharla a Del Pla. Está hablando en este momento en la reunión conjunta de Presupuesto y Hacienda. Cuando en el presupuesto que acaban de votar se reduce violentamente los fondos para la ley de manejo del fuego, vamos a seguir con los incendios que no va a ir a pagar nadie porque no hay fondos para eso. Cuando de la mano de la ley de glaciares también se liquida ahora con este presupuesto para aplicar la ley de protección del bosque nativo. Cuando se sigue horadando cada uno de estos temas. Por supuesto, me estaba olvidando, menos mal que vi el apunte, del saneamiento de la cuenca del Riachuelo Matanza. Otro desastre que están desfinanciando completamente y agravando las condiciones de vida de la población en ese lugar. Y lo último, el nivel brutal de ataque a todas las políticas en defensa de las niñas, niños, niñas, jóvenes, mujeres y diversidades. El desfinanciamiento de la política para aplicar la educación sexual integral. El desmantelamiento del programa ENIA para evitar los embarazos no planificados en niñeces y adolescencias. Es otra política completamente criminal de este gobierno de Milei y de sus aliados. Por todo esto y por todos los argumentos que se volcaron aquí por parte del diputado Del Caño y por parte del diputado Pitrola, es que nosotros rechazamos de plano estas 3 leyes, que llamamos a las y los trabajadores a tomar partido movilizándonos y organizándonos en forma independiente, a marchar el próximo 18 con la columna del sindicalismo combativo, el movimiento piquetero y los jubilados, que va a la plaza a plantear que esto tiene que continuar con un plan de lucha, un paro general en camino de la huelga general para derrotar esta política criminal. Y es que llamamos a reforzar la organización independiente para derrotar esta política que va a fracasar, porque ¿saben qué? Los cálculos que hacen sobre equilibrio fiscal son una mentira más grande que una casa. El déficit fiscal en este momento es de más de 17.000 millones de dólares porque hacen un dibujo para no registrar los intereses que tienen que pagar y ponerlo bajo la línea, porque dicen que el dólar el año que viene va a valer 1.300 no sé cuánto y tuvieron que cambiarlo y ya decir que va a valer 1.580 y hoy vale 1.480. Son unos berceros fenomenales, pero ¿saben qué? La población trabajadora en nuestro país, más temprano que tarde, va a dar cuenta de todos ustedes y de esa política criminal. Muchas gracias. Bueno, Romina del Pla, haciendo uso de la palabra, porque recién tenía una confusión ahí, la resolvimos con el equipo, porque como había dicho Fabián Gualmanquén, no es una cosa menor, pasó un poco bajo radar.
no se respetó las proporciones de representación en la Cámara para la integración de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Entonces, tiene 2 integrantes más que le da una mayoría bastante holgada para lo que son estas comisiones tan determinantes. A la libertad de avance. Sacándole, claro, al oficialismo, sacándole una plaza al Frente de Izquierda y una a Provincias Unidas. Y recién hablaba Romina del Pla, que es del FIT, pero hay una reunión conjunta. Son otras comisiones que se integran en esta discusión, razón por la cual hay integrantes del FIT. Bueno, planteándole a Romina del Pla lo que vienen planteando muchos sectores de la oposición. Sí, pero ¿no? muy interesante escucharla, te voy a decir, porque planteó de una manera muy clara, primero los recortes, los ajustes que viene llevando adelante el gobierno nacional y que están plasmados en esta ley de presupuesto 2026, y también convocando, ¿no? Diciendo concretamente que cómo debe reaccionar la política y la sociedad ante el avance de este tipo de proyectos. Me parece que a veces se le da mucha vuelta y las cosas hay que decirlas como son, y me gustó escucharla porque creo que precisamente hizo eso, ¿no? Dijo las cosas como son, sin mayores vueltas, convocando a movilizarse mañana miércoles con los jubilados y el jueves con todos los trabajadores en la plaza. Enseguida vamos con nota.